El infierno es uno de los conceptos más temidos, negados, debatidos de la fe cristiana. Para algunos es una realidad bíblica innegable. Para otros un mito religioso usado para controlar. ¿Es el infierno literal o simbólico o simplemente una invención humana? ¿Qué dice realmente la Biblia y qué responde la visión secular moderna? Hoy no evitamos la tensión, confrontamos fe, razón y consecuencia. Bienvenido a Fuego Cruzado. ¿Existe el infierno? Una gran pregunta que muchos se cuestionan y también, bueno, hay mucho debate al respecto. Bienvenida, Silvana Morales, a este tema de hoy. Hola, hola, ¿cómo estás, Román? Y también me acompaña Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Hola Román, ¿bien? Con la pregunta, ¿existe el infierno? Bueno, dejo la pregunta ahí para que comencemos el debate. Y por supuesto, Cristian, usted la palabra. No puedo decir que no existe porque la Biblia habla de infierno. Claro. Así que partamos por ahí. Lo que quizás yo puedo proponer es que el infierno es metafórico. Existe, O sea, pero simbólico, dices tú. simbólico en la forma. ¿La forma? No en ¿Ya? el hecho de que exista. Ya. Sí existe, es real. De hecho, Jesús es una de las personas que más habló del infierno. Sí, sí, sí. Así es que sí existe, eso no lo voy a cuestionar. Pero quizás la forma, como nosotros lo creemos, así con alguien pinchándonos la espalda, quizás Pero ahí ¿por lo qué? puedo cuestionar un poco. Mira, ¿por qué creo que en el Antiguo Testamento no se hablaba tanto del infierno? Digamos, el concepto infierno, el propio Jesús fue el que la instauró, pero antes se hablaba de Seol, Sí. antes se hablaba de esa forma, digamos, pero no propiamente tal del infierno. Entonces, ¿a qué se deberá esa terminología, digamos, para referirse a un lugar? Sin pretender hacer un estudio bíblico del hecho, ¿ah? Porque a lo mejor no es la plataforma para hacer algo así. Pero creo que en el Antiguo Testamento había, ya entendemos que todo es progresivo, ¿cierto? La salvación no estaba especificada como estaba especificada después del Señor. Claro. ¿Ya? Entonces en el Antiguo Testamento este tema de la salvación se veía de forma diferente, ¿ya? Entonces, aunque siempre hemos sido salvos por fe, ¿ya? Abraham fue salvo por fe y nunca confesó Claro. a Cristo. Claro. Entonces, fue salvo por fe. Entonces el tema de la salvación y también del castigo eterno se veía de forma diferente. Pero fue todo más explícito desde Jesús hacia adelante porque la salvación fue más clara también. Claro. ¿Ya? Y también la muerte eterna sin Dios manifestada en el infierno también fue más clara. Entonces, por eso que la cosa es diferente. En Mateo ¿Para ti? 25:46 dice, e irán estos al castigo eterno. O sea, de que hay un castigo y hay un lugar que a lo mejor uno dice, no vamos a tener como alguien ahí, como uno se lo imagina, como lo ve en la Pero- foto, pero dice, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. O sea, de que hay un lugar específico para los que no crean, para los que desobedezcan y para los que se vayan al infierno, porque dice la palabra que Jesús usó muchas veces esta palabra y que se llamaba Jena, que era un lugar real en las afueras de Jerusalén, pero que esto se convierte más en un juicio, en una separación y destrucción que nosotros tendremos y que viviremos. O sea, yo creo que sí existe un lugar en el cual los que no han creído, los que no conocieron, los que fueron rebeldes, los que no obedecieron y todo, van a tener un lugar donde estar, donde quedar con el sufrimiento eterno, porque el infierno bíblicamente no es solo fuego y demonios, como decía Cristian, sino que también lo representa como una separación eterna de Dios. ¿Y eso será por el simple hecho de rechazar a Dios, digamos? El infierno es la consecuencia, digamos, Que hasta allá. yo creo que hay que entender una cuestión primero. ¿Ah? El tema del castigo eterno, nosotros tendemos a pensar que la eternidad es cuando comenzamos o sea, morimos y ahí viene la eternidad. Claro. Pero la verdad es que no es así. La verdad es que la eternidad nosotros ya la empezamos a delimitar desde el momento en que nosotros en vida o en este espacio de vida carnal, por Carnal, decirlo claro. así, decidimos estar con Dios o rechazar esa gracia, ¿ya? Entonces, cuando alguien acepta esa gracia, ya sea convencido por Dios, más allá de que sí es predestinado o no, que no es un tema del día de hoy, Claro. es quien decide vivir a la manera de Dios y aceptar esta salvación tan grande, comienza a vivir una vida con Dios. Los que nacieron sin Dios, todos los seres humanos, claro. todos,
ya están viviendo, entre comillas, un infierno, que es el hecho de no vivir con Dios. Claro. Cuando tú lo aceptas, empiezas a vivir con Dios. La eternidad ha estado ahí presente desde que nacimos. Nosotros ya vivimos en un infierno apartado de Dios, pero ahora tenemos la posibilidad de conocer la vida eterna con Dios. Entonces, O básicamente... sea, tú graficas todo esto como desde el nacimiento comienza digamos, el infierno mismo. acá en De la alguna tierra. manera, De no. hecho, y tiene No quiero hacer cierta- doctrina de eso, Claro. pero la gente está sin Dios. Sí, no, y de pronto, claro, hay Y mucha está gente que separada de dice, Dios, claro. hay Obvio, mucha gente no que vive. dice que, claro, hay personas que sufren y terminan finalmente su vida sufriendo. O sea, es un infierno, digamos, en vida todo lo que haya vivido, porque no sé, lo abandonaron los papás, porque no tuvo las oportunidades necesarias, vivió en la calle y hay tanta gente que vive de esta forma que finalmente nunca vio la gracia, por decirlo de alguna forma, nunca vio el beneficio o un buen pasar, digamos, en la tierra, como tener buenos recursos, tener a lo mejor alguien que le tendiera la mano y tener una oportunidad. Hay mucha gente que dice, pero ¿por qué para esas personas no? Esas personas se van al infierno aún no haber tenido las oportunidades de la vida. Porque yo creo, basado en lo que leo en la escritura, es que la mayor problemática del ser humano no es el sufrimiento en la tierra, sino es el sufrimiento de hecho de no tener comunión con Dios. Te lo explico de otra manera. ¿Cómo puede alguien, teniendo todo en la vida, que le fue bien, que tuvo salud, que tuvo Claro. recursos, que nació en una familia acaudalada, que si se enfermaba y a lo mejor al hospital, etcétera, 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 y aún así se siente vacío, Claro. desventurado, con depresión o lo que sea? ¿Cómo es posible? ¿Y cómo es posible que hay gente que está muriendo en este mismo instante martirizada por la fe en su Dios Claro. y degollada, pero feliz o en paz con Dios? Lo que habla eso es que habla de que la mayor necesidad del ser humano es una cuestión espiritual. No tiene que ver con sufrimiento humano, tiene que ver con algo espiritual profundo. Entonces, Eclesiastés habla de que a todos nos suceden cosas buenas y malas. A todos los seres humanos. A veces cosas buenas, a veces cosas malas, etc. Pero solamente experimentarán la paz con Dios, que es como el beneficio mayor de un ser humano, aquellos que acepten esta gracia, etc. Entonces, este pasar es muy momentáneo, 80, 90, 100 años. Aunque sean de profundo sufrimiento o tremendas bendiciones, en este pasar, comparado con la eternidad, esto es nada. Por ende, tratar de pensar que este sufrimiento en esta tierra, ¿cómo voy a seguir sufriendo en la eternidad? No, si el problema de la eternidad es con Dios, no con nosotros. Sí, Entonces, pero va a haber un lugar de juicio de alguna forma, por ejemplo. esa es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque la gente que muere y que no conoció a Dios, fue rebelde, Claro. prefirió los vicios, el pecado y todo Claro. eso, ¿dónde está ahora? ¿Dónde se va? Tiene que haber un lugar de juicio, ¿cierto? Porque dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. El castigo consciente en real, Jesús lo describe como un lugar de lamento, ¿cierto? De conciencia y de angustia. Claro. Cuando se habla de conciencia es porque se relata la historia del rico, ¿no? Que le pide que por favor tenga o sea, su dedo lo unte en sus labios Sí, para que un pueda poco de tener agua, en el un fondo. poco de agua. En definitiva, estamos hablando de una consecuencia que la palabra de Dios también lo dice, será el llanto y crujir de Crujir de dientes. dientes. Bueno, por ejemplo, claro. hoy día una Ay, persona, un sufrimiento una persona que hoy eterno. día está viviendo sin Dios y que a lo mejor cree en Dios, pero no quiere someterse a Dios y vivir para Dios, etcétera, es consciente que existe un Dios, pero como Claro. un amuleto, ¿ya? Claro. Pero cuando en ese tiempo tú ya no tengas la posibilidad de volverte a Dios, como hoy día tenemos todos los que vivimos en este plano, vas a ser consciente de todo lo que perdiste y eso es terrible. Mm. Eso por sí solo es terrible, saber que esta angustia o esta desesperación no la voy a poder cortar, que es un poco lo que pasa en esa Claro. metáfora de Lázaro. Yo quiero eso, va a estar consciente de que otros van a tener otro beneficio Claro. que él ya no va a poder alcanzar bajo ninguna circunstancia, y aún más va a tener conciencia de que pudo haber alcanzado eso en algún momento. Eso ya es un martirio por siempre.
Claro. O sea, horrible. Por eso te digo, o sea, estamos hablando de una Mira lo que me eternidad. perdí. Porque para ahí todo. en Mateo 13:56, allí será el lloro y el crujir, ¿cierto?, de dientes. Bueno, acá informándonos dice, Dios no creó el infierno para las personas. En realidad su inicio y su creación fue con otro fin, ¿cierto? Entonces, el infierno no fue diseñado para el ser humano, pero el hombre puede terminar allí si rechaza a Dios. El hombre termina ahí. O sea, sí Claro. o sí. Ahora, hay gente que dice, ¿cómo es posible que Dios es que los echa al infierno? No, Dios no echa al infierno. Él tiene el potencial de hacerlo. Claro. Es más, Él, para mostrar su amor, como dice Juan, Claro. en esto muestra su amor para con nosotros. En Sí, que pero mira, hay siendo algo- pecadores, yo vine a salvarlos. Pero hay algo que también la gente cuestiona mucho, porque estos son temas que definitivamente a veces las personas dicen, bueno, voy a hacer algo para tener un resultado eterno, ¿verdad? Como portarme bien, ir a la Claro, iglesia, tratar de ser buena persona, pero hay otros que no van a la iglesia, pero para limpiar su conciencia sí ayudan, por ejemplo, no sé, a fundaciones que tengan algún beneficio a los niños, o sea, lo que nosotros tenemos acá en Chile como es la Teletón, ¿verdad? Claro, sí. Una gran obra, digamos, que va en ayuda de personas que tienen una capacidad distinta al resto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchos dicen, van a limpiar su conciencia de ese lugar, van a limpiar todo lo que han hecho mal y que de pronto, y ellos están año tras año, estamos hablando de artistas, no sé, gente del espectáculo, todo lo demás, porque en definitiva ellos piensan que también, me imagino yo, que tiene que haber una eternidad, ¿verdad? Ajá. Y ellos entonces dicen, voy a hacer esto bueno para alcanzar, por último, Sí, sí. tener una mejor Cuando tú piensas que a eternidad. través de tus obras vas a alcanzar algo bueno, ya estás en un error. Sí, pues está ¿Ya? equivocado. Pero no es que Dios no considere tus buenas obras. Ujú. Para salvación no van a ser consideradas. De hecho, Él dice que preparó buenas obras para que anduviéramos en ellas. Y hay un montón de pasajes donde incluso dice, ¿cuándo hicimos esto en tu nombre? La gente, cuando lo haces desinteresadamente, a Dios le agrada. Pero lo hagas por costumbre, por buena onda, ninguno de esos te asegura salvación. Eso no es así. O sea, porque si no, la salvación sería una cuestión de comprarla. Con Claro. buenas intenciones, por último. Pero no es así. La salvación es una cosa por gracia. Es que no puede el hombre salvarse porque hay un conflicto grande entre la santidad de Dios y el pecado. Ya fuimos engendrados en pecado, todos somos pecadores, todos nos portamos mal, todos somos rebeldes, así que no podemos solucionar. Solo Cristo vino a solucionar. Ujú. Después de eso, es muy bueno que nosotros andemos en buena obra. Claro, Es así porque- de simple. No, y la gente, bueno, dice, hay unos que postulan de que el infierno no existe. Claro. O sea, que el infierno es aquí en la tierra. O sea, lo que nosotros estamos viviendo Pero día a eso se día. llama una teología como del karma. Claro. ¿Te fijas? O sea, una Por mirada del consecuencia. karma. ¿Ah? Exactamente. Yo hago O sea, esto, recibo esto otro. Exacto, así, una cosa, son consecuencias que uno puede hacer en la vida. Entonces, y eso a nosotros nos deja en un pie, digamos, mal parado, porque nosotros decimos, no, pues, o sea, existe el infierno, o sea, hay evidencia, de hecho, el propio Jesús, la muerte fue precisamente para librarnos del infierno, o sea, no tendría ninguna validez si no existiera el infierno, ¿verdad? La cruz, por lo tanto, para poder acceder a la eternidad y no, digamos, en el paraíso, y no al eterno fuego del Seol, que se le llama también, o sea, hay consecuencias. Por Hay lo tanto, consecuencias. tenemos que evitar, vamos al infierno o vamos al paraíso, Al cielo. y eso es una decisión Lo que personal, pasa ¿no? es que Jesús habló harto del infierno por amor. Yo creo que por amor a nosotros, por amor al ser humano, ¿cierto? Jesús no lo hizo por asustar, por meternos miedo, ¿cierto? Claro. Sino que lo hizo por rescatarnos. Porque de que existe el infierno, existe. Nadie habló más del infierno que Jesús. Por eso él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, lo dice en Juan 3:18, porque él no quiere que nadie pueda llegar a este lugar. Este lugar existe para aquel, ¿cierto?, que no quiera tener una vida eterna con él, para aquel que rechace a Jesús, para aquel que le salió en su camino y le ha dado miles de opciones, que ha preferido el pecado, la lujuria, ¿cierto?, el amor a otras cosas, y Exacto. lo ha apartado a Dios. O sea, Dios habló tanto del infierno, yo creo que solamente por amor, porque él sabía lo que venía. Si él bajó a ese lugar, ¿cierto?, a pelear y a declarar su victoria, ese lugar yo creo que sí. Pero, ¿ustedes piensan que los pastores han mal utilizado el infierno para Sí, atemorizar a la sí, gente? manipulan a la gente con eso. No sé si conscientemente, pero yo creo que se manipula mucho porque se entiende mal. Por ejemplo,
el huerto del Edén, vamos al principio, Dios creando al ser humano, a la humanidad, huerto de Edén, donde todo abunda, pero eso es una metáfora, no es que no haya existido, pero es una metáfora de explicar que con Dios está todo bien, no necesitas nada, solo te dio un trabajo para administrar sus bienes y vivir con él en relación. Nosotros decidimos, como raza humana, darle vuelta a la espalda y decir, no, yo no quiero eso, quiero hacerlo a mi manera. Y eso fue la Claro. consecuencia del pecado. Volver a Dios significa volver al inicio, no al Edén, a estar con Dios. Entonces nosotros tendemos a pensar que el cielo es un lugar solamente físico, donde hay calles bonitas, un mar hermoso, hay mucho oro, en vez de pensar que el cielo o la eternidad es estar con Dios, que la vida eterna es vivir con Dios. ¿De qué saco tener una casa bonita y todo el cuento o un lugar paradisíaco si Dios no está ahí, por ejemplo? Claro. Voy a sentir el mismo vacío que siento acá. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que la gente tiende a pensar, mira, te vas a ir a un lago literalmente como un volcán lleno de este fuego ardiente y vas a caer y uno automáticamente lo que se imagina, imagínate quemarte en la cocina y duele. Claro. Imagínate quemarte constantemente en un lago de fuego. que será el Yo no lamento quiero del dolor. vivir eso. Claro. Pero al final la gente piensa en no ir a ese lugar en vez de pensar estar sin Dios. Así Claro, también los por que el quieren ir dolor, al cielo, por el dolor, por el pero dolor no por el físico, físico, no por pero el amor no a por, Dios. no por Pero darle a hay conocer a Dios. algunos que, bueno, este es un tema, digamos, que da para mucho y también da para personas que, digamos, lo secular, no lo cristiano. Ya dicen, lo que pasa es que aquí está dos cosas. Resulta que y aquí es donde comienza otra conspiración, ¿verdad? Digamos, de algunos que analizan todo este tema, toda esta, digamos, dinámica que hay en la Biblia del infierno y el paraíso. Dicen, mira, lo que pasa es que el infierno es acá en la tierra. Lo que pasa es que si tú Lo que sitúas pasa- el infierno acá en la tierra, Pero tenemos un problema. déjame terminar la idea. Entonces dice, el infierno de acá es en la tierra. Entonces aquí va a ser el sufrir, va a estar gobernados por nosotros mismos. En cambio, cuando venga, digamos, hay muchos que dicen, venga Cristo a buscar su iglesia, dicen que pueden ser los extraterrestres, que vienen a sacar a la gente. Buen enreo. Claro, bueno, enreo, sí, un enreo más o menos. súper enreo. Entonces, por eso te digo, están todas las teorías, digamos, bíblicas y las que no son tan bíblicas. Entonces, ahí dice que van a sacar a la gente y eso se van a ir a la eternidad, donde van a ver calles de oro, mar de cristal, digamos, Como que otra el cielo realidad. sería una ciudad física que está Claro. fuera del globo terráqueo. Fuera Algo de la así, tierra, por tratar una de cosa así. explicarlo. Exacto. ¿Ya? La Biblia nunca habla de eso. Nunca habla de eso. Dice que vi cielo nuevo y tierra nueva, refiriéndose a la tierra. Y también habla acerca del fuego que no va a destruir, sino que va a purificar a la tierra. Lo mismo que pasó con el agua en el diluvio, ¿cierto? ¿Viste que la tierra se destruyó? No, fue purificada. Con el fuego va a pasar lo mismo. Vi una tierra nueva y un cielo nuevo porque las cosas viejas pasaron, Más todas son hechas nuevas. claro. Lo que está diciendo es que Él va a purificar esta tierra y aquí vamos a seguir viviendo. ¿Qué vamos a hacer? Eso ni siquiera en el Apocalipsis está. ¿Y dónde queda esa parte que la iglesia va a ser arrebatada de los cielos y va a ser Ya, llevada ves a que los ese es cielos? diferente, porque en el fondo está hablando, aunque no quiero entrar en ese detalle hoy día, pero porque ahí nos vamos a agarrar de las mechas, a los que podamos, del pelo. Pasa que ¿Pero dónde habla queda de... eso? Porque tú dices cielo y tierra nueva. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces, No, y además que, bueno, la palabra de Dios dice, y voy a preparar lugar para que donde yo esté, Ustedes vosotros también estén. Habla de Entonces, de ahí preparar está morada. firme, ¿no? De hecho, habla de preparar morada, habla calles de oro y mar como de cristal, y nosotros tendemos Claro. a pensar que es de Que cristal y todo lo Y no demás, es así, dice como de cristal, lo dice claramente. Lo que está diciendo es, voy a preparar una morada, piensen en esto, voy a preparar en un lugar para habitar con ustedes. Esto todo estaba muy clarito desde el principio. El huerto no era el fin, era estar con él. Era estar con La él. morada no es el fin, es estar con pero en él. espíritu, pero no en cuerpo. Porque cuando Dios estaba con Adán y Eva, estaba físicamente también. Él no, nunca estuvo en físico. No, él no, pero con nosotros, Adán, claro. con Adán y Su con Eva, espíritu sí. estaba ahí. Pero su espíritu se El movía, cuerpo ¿cierto? lo vamos a tener. Pero estaba con ellos, a lo mejor Sí. no lo veían ni Sí. nada, pero se movía Estaba ¿cierto? con en la ellos, faz de claro. la tierra y estaba con Sí, ellos. sí, Ahora sí. llegaremos a la misma instancia. Esa es en la un idea. lugar, o sea, Dios quiere restaurar su inicio. Sí, eso. Él quiere restaurar su inicio. Todo volver al Un principio. reseteo. Un reseteo. Un claro. reset, eso es. Nada más. Pero para que se cumpla ese reset, los que quieren estar en Pero el ahora será en inicio con espíritu, él, no será en cuerpo. sí, ojo, hay cuerpo real, nosotros. Pero cuando nos encontremos con Pero que Cristo va a ser vamos a en tener espíritu. conciencia, porque dice los que van a resucitar primero,
van a resucitar en su alma, digamos, no, Claro. no su No, cuerpo. no Qué buena tema. No. Sí, Porque, pues no es claro, el cuerpo. por eso te digo- por eso yo les decía, cuando Adán y Eva estuvieron físicamente, pero el Espíritu de Dios, ¿cierto? Se movía con ellos, hablaba con ellos y todo. Pero acá va a ser diferente porque nosotros nos vamos a encontrar con Cristo no en esta carne, sino que en nuestro espíritu que va a despertar, ¿cierto? Para cuando Él nos venga a buscar. Va a ser totalmente diferente. Un cielo, una tierra nueva con Él, pero en espíritu. Claro. O sea, y dice, y yo habitaré con ustedes. Por eso te Buena digo, pregunta. la visión secular, digamos, la visión, digamos, de las personas que leen esto y lo ven de otra perspectiva, digamos, más, no sé, ciencia ficción y Por todo lo ejemplo, demás. va a ser acá. Ya, Jesús dale. hoy día es espíritu o es cuerpo. Perdón, hoy día. Hoy día. Bueno, hoy día es espíritu. De hecho, Ah. digamos, dijo, pero O si sea, él le dijo, sí. voy a dejar al Consolador, Sí. que es el Espíritu Santo. Ah, no. Jesús no está aquí. ¿Quién No. está aquí? El Consolador. Consolador, sí. Jesús. Sí. ¿Hoy día es cuerpo o es espíritu? Ah, buena pregunta, Ivo. Es cuerpo, El cuerpo glorificado. glorificado. Claro. Tomás tuvo la posibilidad de tocar ese cuerpo glorificado. Exacto, si el otro día lo hablamos. Nosotros seremos transformados. Claro. No perderemos el cuerpo, seremos transformados. La palabra cuando habla acerca de lo espiritual no significa sin cuerpo, significa de una glorificación de este cuerpo. Ujú. En ninguna parte dice que perderemos el cuerpo. Los que estén enterrados Ya la carne murió, comidos fue. por Los gusanitos gusanitos se los y puros comieron. huesitos Al por ahí. polvo, claro. del polvo saliste, del Ojo. Al polvo polvo volviste. volviste. Pero volveremos a tener cuerpo. Es interesante eso. Pero es un cuerpo que no va a sufrir de enfermedades, que no va, va a ser Santificado, perfecto. Vuelvo. glorificado. Él reorganiza todas las cosas y redime todas las cosas como al principio. Claro. Por eso, vuelve a su idea. Esa es una tarea para la casa muy Sí, buena porque es verdad. Sí, fue reveladora. Sí. Dios quiere volver al principio de cómo Él quiso al hombre. Ojo, fíjate, Jesús ¿cierto? glorificado Sin volvió a pecado. comer. Sí, pues, No partió por, el pan. no por necesidad, No, pues, sino para demostrar que estaba. claro. Cuando hacemos la cena del Señor, ¿cierto? Claro. Que Él dice que no comeremos más yo no beberé más, dijo, hasta que Hasta me encuentre cuando- con mi iglesia de Claro. nuevo. Entonces, se trata de que no por necesidad, pero tendremos la misma capacidad, mucho más, con un Ujú. cuerpo glorificado, no sujeto a lo finito de esta carne. Entonces, hay muchos misterios, pero que esto es verdad. Seremos transformados, no en una cuestión etérea, sino nuestra carne será transformada en un cuerpo glorificado igual que Jesús. ¿Y dónde queda el castigo eterno? ¿Cuál sería el castigo eterno Volvemos- para aquellos? volvemos al mismo punto. Al mismo punto. O sea, si yo me voy al infierno, porque Sí. acá tenemos que ser bien... Lo más dogmático, lo más clarito posible. Lo más claro. Cielo Ajá. o infierno. Infierno. Vida eterna o te vas ahí con el diablo, ¿cachai? Sí. Entonces, textos claves, por ejemplo, castigo eterno en Mateo 25:46, o dicen, atormentados día y noche por los siglos, Apocalipsis 20:10, y el rico y Lázaro, Lucas 16:19 al 31. Estos son textos claves que nos está diciendo que no van a tener una vida, ya me fui al Agradable. infierno, No, listo, no, sino no. que será No, no. una vida de castigo, de tormento. Mira, solo quiero aclarar una cosa. Hoy día, a pesar de que Hay un infierno. Dios en nuestro sistema social no reina, Él no está reinando en las cosas de este mundo. Reina por sobre todo. Pero en lo humano, los humanos reinan. ¿Ya? Pero está en medio de nosotros su espíritu. Y de alguna manera su espíritu es como una sal y está la iglesia. Claro. Por eso establece que ustedes son la sal Claro. y son la luz. Le dan sabor, todavía preservan todo. Este mundo sin Dios, sin el Espíritu de Dios, sería, pero infinitamente peor que lo que conocemos hoy día a nivel de Lo que fue, violencia, claro. control. Porque la iglesia trae paz, la iglesia trae justicia, el Espíritu Un poco nos de guía a la orden. verdad. Dios no reina, pero aquí hay algo sosteniendo el mal. Sí, pues. Ujú. Hay Quítale algo eso. que deja que Quítaselo. el mal no avance. Quítaselo. Y el mal. Bueno, y ese Imagínate será el el infierno. tiempo de los, Imagínate de el los infierno. 7 años de... No me meto en 7 no. Pero yo sí les voy a decir, hay 4 años que por lo menos en Chile hemos tenido un infierno. Ah, bueno, esa es otra cosa. Pero ahí podemos graficar, digamos. ¿Te fijas? Claro, Dolor, angustia. dolor, angustia, violencia, sufrimiento, digamos, sí. desatada, incertidumbre, donde los trabajos
bajaron muchas veces, los recursos también se fumaron. Estamos hablando de un poco de política en nuestro país, donde 4 años el gobierno que se instaló fue un gobierno sin Dios. Y ahora hay una esperanza, digamos, distinta. Por eso te digo, el infierno fue preparado para el diablo, según Mateo 25. claro. ¿verdad? Claro, fue hecho por eso. Fue hecho para el rebelde. Para el rebelde. Para que- Ahí En En voy. este caso la figura es el Para el diablo. desobediente. Exactamente. Entonces, ahora, nosotros como seres humanos que estamos viviendo todas estas cosas, política, educación, tenemos recursos en nuestro trabajo, familia, tenemos una vida normal, digamos, entre todos, los seres humanos, pero hay algunos que sí elegimos bien, digamos, seguir a Dios, y hay otros que dicen, no, yo voy a vivir mi vida a mi manera, digamos, y entonces para ellos tiene que haber una consecuencia para ambos, ¿verdad? Uno es el paraíso, el otro el infierno. Entonces, lo que se preparó, que originalmente era para el diablo, las personas que quieren vivir sin Dios van a ir a acompañar también en toda esta aventura de Voy a hacer un poco de filosofía, no es teología, pero imagínate, se revela el diablo y sus ángeles, los llamados demonios. Claro. Ya, se rebelan contra Dios, Dios. viviendo la grandeza de Dios, Claro. al igual que los seres humanos. Vivía la grandeza de Dios al lado de Dios, ¿ya? Bendecidos. No es que partieron mal y después fueron bendecidos, no. Bendecidos de cuna, igual fueron rebeldes. Claro. Se preparó el infierno para ellos. Pero Dios dijo, voy a hacer la acción rescate para rescatar a mi creación. Claro. Yo tenía un plan con ellos. No rescata. Aún así nosotros seguimos rebelándonos. Y le damos vuelta a la espalda a Dios. Ujú. Lo lógico es que si al rebelde se le mandó al infierno, o se le preparó para él, ¿nosotros qué somos? Claro. Rebeldes. De naturaleza. No, quisimos seguir, aun cuando tuvimos la oportunidad, a diferencia del diablo, una y para afuera. Claro. Y nunca más. Nosotros sí. Es que es por Una eso que él quiere Una y otra vez. despertarnos, él quiere Una llevarnos y otra al vez. Una y otra vez hasta que llegue el él momento. no tiene la gracia que nosotros tenemos de Por supuesto. tener a través de Sí. Jesucristo, ¿cierto? De poder equivocarme, de poder... Porque los ángeles y no Dios fueron nos perdona. creados de la misma manera que Por nosotros. supuesto, él ya no Fueron tiene creados ninguna como opción. servidores, como mensajeros. Claro. Nosotros fuimos creados a la imagen del Padre. Claro. Él tenía El un diablo plan. no tiene esa posibilidad. No, Él no la tiene. no. Y por eso somos su especial tesoro que él quiere salvar. Y para el diablo somos No, somos el que nos quiere Somos atacar. el hermano de una, mimado. hacernos caer, Claro. pero terrible. De todas maneras, por eso el enemigo trata tanto de Destruirte. destruirte. Po. O sea, y viene y te destruye, tú le abrís una él tiene pequeña dos posibilidad. conflictos. Tiene el conflicto con Dios primero, que siempre Sí. lo tuvo, y el conflicto Y con con la nosotros, creación con de los seres Dios. humanos. Nosotros. Porque sabe que matando a la creación de Dios también afecta a Dios. Afecta a él. Sí. Entonces, esa es la discusión completa. Y el conflicto es cósmico, el conflicto tiene que ver con las cosas espirituales. Por eso que yo te respondía, hay gente que dice que aquí vivimos el infierno y aquí se acaba. No, 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 no. No, no, no. Es porque, eterno. no, porque lo único que puede acabar es cuando se soluciona el tema espiritual. Y lo espiritual no muere. No muere, Nunca claro. morirá. En Mateo, cuando dice 25:46, castigo eterno, la misma palabra lo dice. O sea, la palabra eterno se usa para vida eterna o para muerte, castigo sí, claro. eterno. La eternidad está. Es por siempre. Esa La palabra no- espiritualidad- Porque hay algunas personas que sostienen que dicen, digamos, que esto tiene, digamos, un periodo más que una eternidad. Pero no, la palabra es literalmente siempre. es una eternidad. Bueno, hay unos países, para tratar de pensar en esto, hay unos países que han sido muy prósperos. No voy a hablar de ningún país en particular para que no piensen que tengo un sesgo político, pero aunque lo tengo. Pero hay algunos países que han vivido prosperidad y de repente Viene todo borrado. Claro. Y de repente la gente dice, ¿te acuerdas cuándo? Y no hay esperanza ahora, no hay... Bueno, esa sensación es estar sin Dios por siempre. Claro. Viven, pero como zombies. No hay esperanza. Pero te acuerdas, me predicaron. Pero te acuerdas, si yo pudiera solo un poco, Lo de la conciencia. Sí, pues. Ahora, hoy día la gente se le predica acerca de la salvación y la gente como que si fuera un menú. No, no me interesa, gracias. Está lindo, sí, pero yo lo llevo a mi manera. No, te estoy diciendo que así es. Ujú. Yo no no hay quiero. otra forma. Oye, Pero en y ese con eso- momento van a ser conscientes. pero ahí como Jesús cuando tú habló dices- del infierno como una realidad Sí. consciente. Sí, pero por lo menos, mira, Pero- cuando pero- nosotros nos vamos a encontrar con personas que nosotros tratamos de entregarle una palabra de Dios, ¿verdad? Sí. Para que ellos puedan cambiar y puedan encontrar la salvación. Porque finalmente eso es el rescate, la salvación de las personas. Pero ¿qué pasa con esas personas que dicen que no son malas,
Son personas trabajadoras, Por supuesto. cumplen con su familia, pero ellos dicen, no, perfecto, pero yo quiero seguir a Dios a mi manera. Es No que se no, puede. no es a su manera. ¿Se van, No se van al puede. infierno Se van igual? al infierno. Sí. No es a su manera. No es ¿Se a van su al infierno manera. igual? Porque no se trata de portarse bien ni ser bueno. Nadie es bueno, dice la Biblia. Nadie es bueno. Claro. Hay gente que puede hacer cosas buenas, pero La paga del pecado pero la paga es del muerte. pecado es muerte. Pero es que yo no me he portado mal. 6:23 Romano. Todos los seres humanos han mentido. Todos los seres humanos de alguna manera han robado. Perdón. Todos los seres humanos hemos sido arrogantes, orgullosos, hemos dejado de lado a Dios. Listo. Estamos todos pecando, no merecemos eso. Si tú lo crees o no, no es un tema. La realidad es que es así. Yo siempre voy a decir, es lo mismo que andar en un auto Ajá, 20 años sin licencia hasta que te pillan. exacto. ¿Qué pasa? Ahí, bueno, tiene las Ahí tiene consecuencias de andar asumir las sin licencia. consecuencias. Pero es que yo anduve 20 años sin... Pero es que nunca me hicieron nada. Pero es que, ¿usted sabía que lo íbamos a pillar? Sí, sí, pero es que nunca pensé. Lo mismo. Es lo mismo. Deja que la gente crea lo que quiera. Claro. Sí, porque de verdad que cuando tú ya llegas a las consecuencias, ya realmente lo tienes que asumir. Bueno, textos claves que tenemos en Mateo 10:28 dice, destruir el alma y cuerpo. En Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. O sea, sabemos que esto es grave, o sea, es delicado, no lo podemos Pero no, vivir. pero no podemos pero- entrar en el dolor del lago de fuego. Claro. Es el dolor de estar sin Dios por siempre. O sea, Pero claro. ahí es compatible, digamos, que Dios haya creado el infierno y todo lo demás. Bueno, sabemos que lo creó para Satanás. Pero, ¿y la misericordia de Dios? Hasta Hasta abundantemente. abundantemente por algo se presenta con O sea, anterioridad. yo quiero aclararte, por Claro. ejemplo, en todas las religiones, y cuando digo todas, son todas las religiones del mundo. Nunca un Dios se ofreció a sí mismo como ofrenda para aplacar el problema de su creación. O sea, tú quieres vivir en la vida de pecado, pero que la Entonces, no hay un misericordia solo de Dios, te- no hay un te solo saque Dios, de libre. ninguno, ni Alá, ni nadie, ninguno, ninguna religión que se ofrezca a sí mismo como sacrificio para volver a su creación. ¿Me lo estabas preguntando a mí? No, yo estaba diciendo Era que una acotación. Ah, era una acotación. ¿Quieres que decía, se oye, desate del está como infierno? personal la cosa. ¿Quieres que se desate el infierno aquí mismo? No. En 1 Timoteo 6:16 dice, solo los salvos reciben inmortalidad. Ajá. Solo los salvos. Sí, porque el otro Sí, tiene pero el muerte otro eterna, es- el otro sí, es vida Muerte eterna. Ajá. claro. Ahí está la Así es. consecuencia, digamos, de las dos cosas. Ahora, el infierno es una doctrina, bueno, lo leíamos en algún minuto, para asustar. De hecho, hay muchas iglesias que salen a predicar en las calles ¿Sabes cuál es con el este problema mensaje, en realidad. ¿Sabes cuál es el problema de predicar el infierno como un gancho evangelístico? Es que la gente nunca ve al Dios de amor. Claro, Solo huye del Claro. castigador. Incluso a lo mejor evangelizar con el dolor y con el infierno, la gente en vez de acercarse, yo creo que a lo mejor hasta se aleja más y no quiere. O sea, como no tiene toda la información, como Claro. no maneja todo lo que la palabra dice, va a querer tomar la opción con alejarse porque le presentaste a un Dios que te va a llevar al infierno y te vas a consumir en el fuego eterno. Entonces, Sí. ¿tenemos que negar un poco el infierno como para predicar? No, creo que hay que aclarar. Es claro, Ya. Decir, mira, enseñar. Pero si la gente no quiere aprender, digamos, no me interesa nada que tenga que ver con religión, con ¿Y nada qué le de voy a hacer? iglesia y todo el asunto. Siempre hubo gente así. Decisión propia. Imagínate ¿quién construyó el arca? Moisés, ¿cierto? Claro, ¿Cuántos años estuvo construyendo el arca? claro. Sí, bueno. ¿Cuántos Pero años aclara estuvo lo que no fue predicando? Moisés, pues di No, que... sí, po. Está bromeando. Fue Abraham. Noé. No era Noé. No era Noé. Estuvo años predicando mientras se construía el arca. Sí. ¿Dios pudo haber construido un arca para él? Sí. ¿Por qué eligió que lo construyera él? Claro. Porque se demoraría, tomaría el tiempo. Y así como en el tiempo de Noé, dice la palabra de Dios, la gente Sí. no querrá oír. Oye, hay algunas personas Somos que dicen- rebeldes de naturaleza. Sí, por eso te digo. Por eso le decía Y de hace hecho, rato, y de sale hecho todo hay ya. personas que dicen, ya, pero ¿para qué Dios hizo construir tantos años un arca? Para eso. ¿Y por qué no un chasquido Y ya. Y ya? Bueno, ¿Para qué? lo mismo que dice la Biblia con respecto al Hijo del Hombre. No es que Dios haya tenido por tardanza.
Claro. sino que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él se está tardando porque quiere que Por todos amor se a arrepientan. nosotros. Es por Claro. eso que Yo la cuando me iglesia... dicen, me falta misericordia, Sí, déjame no. explicarte algo. Antes de juzgarte, te voy a explicar algo. No, lo que pasa es que yo creo que ahí es gran tarea de la iglesia. Es que por eso no tenemos que apuntar al infierno. Es No que- tenemos que llevar solamente el término. O sea, al tenemos que infierno, hablar más del amor. enseñarlo, comentarlo, explicarlo, pero lo que nosotros tenemos que presentar es primero es la salvación eterna. O sea, lo que tenemos que presentar es a Cristo que quiere transformar su vida, que viene este proceso, pero yo creo que si tú no aceptas a Cristo y te irás al infierno, Es que eso de partida nosotros no Claro. podemos caricaturizar, buena, ¿eh? Sí, salió. Caricaturizar. Caricatura. Dígalo más rápido. Dígalo técnicos, no me humille. No podemos hacer una caricatura del infierno y pensando que van a haber puros diablitos pinchándonos la espalda, porque lo más fuerte no es quemarse un brazo. Lo más fuerte es lo desolador de vivir por la eternidad sin un Dios que te da la esencia de existir. Eso es perder la vida en vida, por decirlo así. Es perder la vida eternamente, por eso se llama muerte eterna. ¿Tú te has sentido un día como desfallecer alguna vez en tu vida? Una depresión, algo profundo, pero aún sigues vivo. Pero profundo al punto, imagínate la gente que se mata por una depresión, Claro. ¿ya? Es porque ya no quiere seguir viviendo. Imagínate eso multiplicado, Eso es un tormento. pero sin cortar, Claro. sin poder dormir. Por eso él tenía la conciencia de Lázaro en el pasaje bíblico, Claro. solo un poquito, Un porque ya poquitito, se ¿no? daba Porque había cuenta una que había conciencia, otros claro. que estaban viviendo una realidad diferente. Claro. Eso se va a vivir. Oye, y una pregunta, bueno, interpretando un poco lo que la gente a lo mejor nos puede estar viendo, seguramente no todos son cristianos, ¿verdad? Entonces la gente puede pensar y decir, oye, pero ¿yo me puedo arrepentir una vez llegando al infierno? No, claro que no. No, No. no hay vuelta atrás. No hay Porque vuelta Dios atrás. está establecido solamente que mueran una sola vez. Esa es una Ya. dificultad muy seria porque Dios habló de condenación eterna. Tú no lo reconociste y por eso es tan importante conocer a Cristo. Incluso ayer lo estábamos hablando, tú sales de tu casa, no sabes qué pasa, tú no sabes lo que va a ocurrir de aquí en una hora, te atropellaron, si no estuviste listo, cooperó nomás, po. Y se fue al infierno. Si no conoció a Cristo, no aceptó a Cristo como su Salvador, Permanecerá en el infierno toda su vida. claro. ¿Dónde va a ser el infierno? Si va a ser un lugar que Dios va a escoger una isla con todos los malvados en esta tierra o los va a echar al centro de la tierra. De hecho, algunos dicen que está en el centro de la tierra. Sí. Siempre se ha puesto al infierno De hecho, en este mismo lugar. Claro. Exacto, es que por eso te digo, siempre han querido, digamos, decir que esto, y de hecho hay muchos que dicen que mientras más se profundiza en el núcleo de la Tierra, Más se escuchan calentito. gritos, Sí. se escuchan llantos, digamos, y tratan de grabar, de hecho. Y nosotros, por ejemplo, en Chile tuvimos lo que tú acabas de decir, un rescate de unos mineros que quedaron a una profundidad, digamos, enterrados, y ellos decían, o sea, nosotros sentíamos un calor adentro que era casi insoportable, digamos. Y eso que no estaban a Era- poquito. claro, no era tanto como una profundidad mayor. Entonces, por eso todos, hay algunos, digamos, que argumentan, decir, no, si el infierno está aquí mismo en la tierra. O sea, aquí es donde se va a sufrir, aquí es donde, Si es aquí donde o si no es aquí, va a ser eterno. Va a ser Ajá. eterno. Por eso la iglesia tiene que llamar a arrepentimiento. Si la gente piensa Eso que es súper importante. con la muerte va a haber una aniquilación, que Aniquilación. significa que nunca más vas a tener conciencia, Claro. están mal. Claro. Tú vas Después a estar de siempre cerrar tus consciente, ojos claro. en este cuerpo, vas a ser consciente de todo lo que viene. Y vas a tener que vivirlo. Todo Claro. sin Dios, ahí está. Bueno, hay muchos testimonios de personas que, bueno, siempre he escuchado más o menos los testimonios de gente que fallece, ¿cierto? Por cierto tiempo y después vuelve a la vida. Ujú. O sea, hay otra vida, ¿cierto? Una vida eterna en la cual hay conciencia. Hay una vida espiritual. Hay una vida real. espiritual tremenda nadie lo en cuestiona. la cual tú y yo tenemos la decisión. Por eso en la iglesia tenemos que llamar a arrepentimiento a las personas. Sí. Tenemos que luchar, como decía Cristian hace un rato, yo creo que Cristo, Dios se demora en venir por su iglesia solo por amor a todos aquellos que todavía no la han conocido. Quiere que todos procedan al que arrepentimiento. todos procedan al arrepentimiento y que Ajá. todos conozcan la verdad. Entonces, ahora, decisión propia, decisión suya, decisión mía, porque esto es libre albedrío, Él no obliga a nadie, usted tiene que tomar la decisión de seguir a Claro. Jesucristo. Exacto. Ahora, en esto usted también puede participar contándonos cuál ha sido su experiencia, qué es lo que usted piensa con respecto al infierno. Sería súper conveniente también
también conocer lo que usted estima con respecto a este tema, ¿ya? Así que coméntenos de este tema tan importante que muchas veces la iglesia poco se habla porque esto produce miedo, temor, angustia, ¿verdad? Hay personas que ni duermen a veces pensando en el infierno, pero cuéntanos tu experiencia y también aprovecha de darle a la campanita para que de esta forma te notifiquen cuando haya un nuevo programa, que todos los días estamos ahí pendientes de este fuego cruzado. Por eso es importante llamar a arrepentimiento, porque tú y yo nos vamos con el Señor. Ajá. Tú tienes la seguridad de decir... Es que yo- siempre esa pregunta yo la encuentro un poco Pero es que tramposa. es que tenemos que tener Sí, la seguridad. sí, sí, ¿Por sí. qué? Porque todos los días fallamos. Pero todos los días, por eso te digo. Por eso te digo, por eso tenemos que llamar en las iglesias, dentro de las iglesias, fuera de la iglesia. Nosotros tenemos que hacer Es que llamado a por eso te digo, arrepentimiento. a veces en la iglesia pasa eso, dice, todos van a irse con Dios cuando Cristo venga, todos nos vamos a ir, y hay algunos que... Yo lo voy a hacer así, mira. Cuando No tú sé. te enamoras de una mujer o un hombre, no sé cuáles son tus gustos personales. eh, cuando tú te enamoras, tú no estás con esa persona porque te pueda pegar. Ujú, Tú no la dejas porque te puede pegar si la dejas. claro. Tú estás con esa persona porque ves cosas en esa persona ¿Que te agrada? que te agradan, que te llevan a enamorar. Y tanto así que el enamoramiento es una cosa que deja pasar muchos errores. Porque estás enamorado, porque ves las cosas buenas o lo que te provoca estar con ella. Cuando la iglesia solo se enfoca en las cosas, en las consecuencias, nunca permite ver quién es realmente Dios. Es más fuerte cuando nos anclamos a sus atributos que cuando nos anclamos a su justicia. Porque mira, la justicia se va a activar sí o sí. O sea, Dios es justo, no pierdas duda, Ujú. ¿ya? Pero siento que a veces la gente se concentra en el dolor, se concentra en el pecado, y el pecado no es el problema, porque tiene solución el pecado, que es la sangre de Claro. Cristo. ¿Cuál es el problema? Es que yo debo amar a Dios. Ahí está el problema. El que me ama, ¿qué hace? Guarda mis mandamientos. Entonces, Ujú. mi llamado es a enamorarme de Dios, no a guardar los mandamientos. No es el que guarda los mandamientos terminará amándome, es al revés. Sí, por eso el Es joven un rico, corazón rendido. por eso el Para joven rendirme debo rico verlo, debo enamorarme. hablaba ahí de eso. Necesito verlo. Mira, quien se encuentra con Dios no sale igual, nunca. Mm. Pero el que no se encuentra con Dios, Por eso la otra vez juega, decíamos, decía, fluctúa. es que el que realmente No es ama a Dios consciente. tiene que tener una transformación. Pero por supuesto, O si no hay una está opción. viviendo una religiosidad. No es porque, opción. Claro, o sea, por eso es decisión propia también. Dios Pero puede no ser va a que obligar a también nadie. vaya cambiando, vaya mutando también el amor. Vaya en un proceso. principio, en un principio, claro, dice, existe el primer amor. ves la iglesia en Apocalipsis, dice, mira, yo conozco tus obras, Tus que eres obras. bueno, que has sido tengo esto, que algo será contra ti. eres seco, eres bueno, pero solo perdiste tu primer amor. Ujú. Esa devoción por mí, eso como infantil, de abrazarme, de estar conmigo en todo, te preocupaste más del activismo, cumpliste todo, pero tu corazón se alejó de mí. Lo mismo que en Isaías, lo mismo que en el Edén, tu corazón está lejos de mí. Mira, procura acercar tu corazón a Dios y tu vida va a ser transformada. Claro. Hagámoslo, probemos Eso, prueba. esa alternativa. No te preocupes tanto de tu pecado, preocúpate de abrazar a Dios. Ujú. Llevad mi yugo sobre vosotros. Porque ahí se pone fácil. Pero si lo tratas de hacer solo, No. Es que por eso te digo, cuando nosotros estamos enfrentados a este tema tan importante, ¿verdad? Como es el infierno, hay muchos que dicen, mira, la consecuencia de lo que tú hagas es el infierno, el infierno, el infierno. Entonces, ¿cuántos se van a ir con el Señor? Y en la iglesia son poquitos los que dicen, oh, yo me voy con el Señor. Más bien tenemos Se entra en cierta duda. ¿verdad? Entonces, yo creo que está muy bien lo que tú dijiste, Cristian. mira, El quien está ejemplo cerquita de Dios se da cuenta al tiro. Me da... ¿Cómo, Sí, perdón? pues es verdad. A ver, yo hoy día tengo una buena conversación con mi papá en la mañana. Ujú. Nos amamos, estamos juntos, vamos de pesca, vamos todos, no sé qué, y hacemos planes, estamos ahí. Sigo siendo de repente medio loco, pero estoy ahí. Aleluyita. Y de repente alguien me dice, papá va a ir de vacaciones y va a ir con todo su hijo. Y alguien va y me dice, ¿quién va a ir de vacaciones con papá? Yo, pues, estoy seguro porque todos los días estoy con él, Claro. a pesar de que Hay he una cometido intimidad errores, con él. tengo intimidad con Sí. él, no lo he visto enojado Sí, sí, conmigo. sí. Pero a lo que voy yo, es que hay muchas veces que se predica de eso, ¿verdad? Ajá. Para que las personas puedan tener un poco de conciencia, o más bien
el resultado. ¿O no será que la conciencia también se hace porque el hombre está tan rebelde de alguna forma Que es la única manera de hacerlo reaccionar. de ¿dices tú? reaccionar, de poder Es mostrarle el decirle, infierno. no, de decirle la verdad? Es que en general la iglesia Yo no creo que el habla del hombre y la infierno, mujer reacciona más que al miedo, que al miedo, que a la al dolor verdad, de estar sin que a la algo que ganancia. perdió. Claro. Sí. Es que Ahí es te verdad. doy, sí, sí. ¿Por qué la gente compra tantos seguros? Ujú. Porque siempre tiene el temor de que va a morir, a a perder o a asegurar lo que tiene. Porque quiere asegurar Claro. lo bueno que le pasa en la vida. Claro. Asegura a tu familia. Es algo natural en el ser humano. Y los marqueteros lo conocen. Claro. Bueno, si hay alguna empresa de seguro que quiera participar con nosotros, acá vamos a Bienvenidos. pegarle Bienvenidos. una buena Fuego publicidad. Cruzado. Sería bonito su marca aquí. Sí, y que vaya pasando por la pantalla Sí, mientras no hay nosotros problema, por vamos. supuesto. Así que si se quiere incorporar también a nuestro fuego cruzado. Seguros bienvenido. anti-infierno. Pero lo importante es que el infierno existe, pero no fue creado para nosotros. No fue creado para el nosotros. hombre. No fue creado para que tú y yo vamos a sufrir ahí por la eternidad, ¿cierto? No fue creado para nosotros. Somos nosotros que tenemos que encontrar la mejor decisión de abrazar a Dios. Sí, eso. Como dice Cristian, de abrazar a Dios, de poder amarlo con el corazón y que con Él, como hijos, como nuestro Padre, ¿cierto? Él vaya perfeccionando nuestra vida. Sí, hay que ¿Cierto? Y cambiar llega el momento claro, en la que, idea. en que Dios... Pero mira, yo creo que habría que nuevamente volver, porque insisto, puede que este podcast lo esté viendo alguien que no conoce verdades bíblicas, ¿verdad? Y se pregunta y dice, pero ¿por qué si Dios es tan bueno? ¿Cómo hizo un infierno para sufrimiento eterno? ¿Cómo puede haber esa dualidad? Y es muy simple, eso es porque no fue creado para nosotros. O sea, fue creado para Satanás. Así por lo menos lo explica la Biblia, Porque se rebeló contra... contra Dios. Contra ¿Cómo Dios. se fue ¿te creada fijas? para la rebeldía? Exactamente. Lo Qué que la gente no terrible, ¿eh? entiende, porque no se los explican bien, es que todos nosotros, los seres humanos, hemos sido rebeldes al igual que Satanás. Ujú. Todos hemos sido rebeldes. ¿Cómo establezco esto? Porque todos hemos roto, las normas y leyes de Dios. Hemos atacado el carácter de Dios, hemos mentido y Él es verdad. Hemos sido injustos y Él es justo. Hemos sido libres y libertinos y Él es santo. Claro. Todo lo hemos hecho. No se ha importado nada quién es Él. Hasta en este mundo, vuelvo a decir, hasta en este mundo está lleno de reglas que cuando tú las rompes, tienes consecuencias. Y nosotros, este gobierno es injusto, sí, pero el gobierno va a seguir siendo gobierno en cualquier lugar y va a seguir poniendo multas porque así se establece, el sentido Claro. común. Si tú eres rebelde contra Dios, ¿qué esperas? Yo no entiendo. Bueno, resultados no, pues. Consecuencias. Consecuencias, pues, de todas maneras. No es Dios, son consecuencias. Además que el infierno se va a activar cuando Cristo venga por su iglesia Claro. o porque cuando la lo que persona pasa es que fallece ya hay se va tantas cosas- inmediatamente al infierno hay o se tantas va cosas a otro que- lugar. Claro, hay otras religiones, digamos, que también tienen otra temática sobre el infierno. Hay una como sala de espera, ¿no? La que yo te preguntaba. Sí, el purgatorio. El purgatorio. Que no es el infierno Que en sí no es- mismo. sí. Es una sala para purgar. Ya. ¿Alguien escuchó la palabra purgante alguna vez? Sí, sí, pues, oye, tiene purgante que necesito ir Necesito a un lugar purgar. donde solamente yo. ¿Qué es tengo que- purgatorio? Sacar fuera. Ya. Entonces, la gente que está un Qué poco mala- qué constipada mala gráfica. espiritualmente, Claro. ¿ah? Puede ser purgada de ahí, ¿Y sacada y el enviada al Seol y el cielo. Hades es un lugar intermedio? Es diferente porque, si no me equivoco, el Seol era un lugar de muerte, no Claro. de sufrimiento en sí mismo. No, de sino espera. como oscuro. No es como el infierno es como, definitivo. muero de Es como la plano antesala a. y voy a un salón de espera. ¿A dónde voy? Al Seol. Lugar de los Entonces, ahí- muertos antes del juicio final. Por eso yo les pregunté. O sea, el Seol es el lugar donde los muertos como que esperan antes del infierno definitivo. Lo dice en Hechos 2:27. No dejarás mi alma en el Hades. Entonces, en el infierno, en el lugar de dolor, Claro. no en el Seol. claro. Porque el Seol es como, a ver, hay que entender que la revelación también para el pueblo judío y todo era de a poco, ¿ya? Claro. Entonces sí tenían claro que cuando alguien se moría pasaba algo. Y como entendían que había eternidad o vida espiritual, decía, bueno, todos se van a ese lugar. Pero hay otro lugar de sufrimiento eterno, ¿ya? El Hades era más una mirada de dolor. El Seol era un lugar de todos los muertos más.
Claro. ¿Ah? Entonces es como un poco el La sala de espera. purgatorio. la Es sala de como espera. el antecedente. Pero tú puedes salir de ahí. La diferencia es que la Ah, teología cristiano-católica No. establece que del purgatorio sí puedes salir y Ya. está el cielo. ¿Cómo lo hace? A través de misas, de tus familiares, a través de Ah, oración. claro, claro. Por eso es que Perfecto. cuando alguien fallece en el contexto católico se Lo hace una recuerdan. misa. O sea, es una- en no, memoria de. no es solo una misa de alabanzas su a alma. Dios. Exactamente. Sí. Porque miren, Apocalipsis 20. Oramos por el descanso Por de su alma. Claro. Tú no puedes orar por el descanso de alma de Y de alguien. hecho eso tiene un valor también Hace otro cuento. económico. Claro. Ahí entra otra cosa. Pero mira, en Apocalipsis 20:14 dice, y el Hades fue lanzado al lago de fuego. Hay una profundidad más Por eso intensa es como un paso al infierno, Sí, sería. ¿cierto? Sí. Esto confirma de que no está ni en la tierra ni debajo de ella. Ujú. ¿Dónde estará? Bueno, ahí tenemos que hacer, digamos, no creo que yo no me ofrezco para ir al infierno en todo caso. ¿Eh? No, quiero ir a buscar ideas. Para buscar ideas dónde no. queda. Abraza a Dios entonces con todo el corazón y ahí, porque por eso sigo insistiendo, el llamado y el trabajo de la iglesia es hacer el llamado de arrepentimiento, porque tú no sabes cuándo parte. Ninguno de nosotros sabe cuándo llega el día, la hora En de cualquier nuestra momento partida. nos pasa. Entonces, debemos estar listos, preparados, ¿cierto? Porque llega el momento en que partimos y ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo Yo te está pregunto de nuestra otra vida? manera. Un esposo con una esposa que están peleados hoy día en la mañana, pero llevan muchos años de matrimonio, se quieren, se aman, pelean, vuelven, Claro. ya, etc. Y en la mañana se discutieron y Claro. uno se fue y fueron discutidos y enojados y hay un accidente y se muere. El esposo que quedó en casa, No, queda con una culpa, pero tremenda. ¿la dejó de amar? No, ¿Se rompió el vínculo? Fue una pelea. claro. Cuando tú vives en Cristo, la solución, la problemática de la naturaleza del pecado se rompe cuando hay verdadero arrepentimiento. Y ahí comienzas una vida de santificación. Ujú. Un creyente que está en constante búsqueda con Dios, pero que haya pecado justo antes de morir, no va al infierno. Ujú. Porque la problemática del pecado de la naturaleza ya está resuelta en Cristo. Y su Sí, vida pues. devocional habla de su amor De su constante amor por constante. Él. ¿Ya? Entonces, un pecado que siempre estamos. Sí. Yo creo que Pero esa es la gran decía pregunta y me que... refería a gente que no conoce a Cristo. Es que esa persona Sí, sí. ya están ¿Cierto? fuera sin Dios. Claro, si ya Sí, están sin ya Dios. está. No perdieron nada, destinado. solo Por eso profundizan. la iglesia debe llamar a evangelizar, a entregar, a conocer el nombre de Ajá. Cristo, a llamar a arrepentimiento, porque la persona que no conoce a Cristo, punto, tuvo un accidente, se murió. Y ya. Y era. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad? esperanza, porque no hay- esperanza. Porque no La está gracia no está Cristo, actuando sobre está la ella. gracia de Cristo Ajá. sobre la vida de esa persona. Entonces nosotros somos llamados a poder entregar esa verdad. Yo sé que es difícil entender esto, ¿ah? Pero es más lógico de lo que ustedes creen. O sea, es tan simple como que Dios te crea para vivir con Él. Tú lo rechazas. Lo rechazas y eres expulsado. Viene Cristo, siendo Dios, se encarna para solucionar el problema y te deja aquí en La la mesa posibilidad. la posibilidad. Cuando tú quieras, lo antes posible, porque esto tiene un fin. Tiene una Claro. fecha de caducidad. Y esa fecha puede ser cuando Él venga o cuando tú mueras. Ujú. Y no sabes cuándo es la fecha. Si tú no tomas la carta, bajo cualquier pensamiento, esa es culpa tuya, no es culpa de otro. Claro. O sea, si eso es así, no sé, siempre tuviste un cheque para pagar tus deudas y no lo quisiste pagar. Claro. Ya eso no es responsabilidad propia. Pero aunque Claro. te duela, pero es propia. Es lo mismo acá. Bueno, queremos saber su comentario, participe con nosotros, ¿verdad? Queremos saber qué es lo que tú piensas con respecto a este tema tan interesante sobre el infierno. ¿En tu congregación se habla de esto? ¿Has oído de algún amigo, de algún familiar? ¿Tienes cercanía con este tema? Bueno, cuéntanos tu experiencia con respecto al infierno. ¿Qué te parece a ti? ¿Es algo real, simbólico? ¿Es algo literal? Bueno, queremos saber tu respuesta con respecto a este tema tan interesante que estamos tratando en este lugar. Y por supuesto, de pasadita, aprovecha, dale a la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo programa tan interesante como este. Es por eso que Jesús habló tanto del infierno, porque Él quiere que nosotros... Había una preocupación. Es que, ¿a qué vino? ¿A qué vino? ¿a qué Sí, vino? pues, es que había esa una es, pues, esa es la- preocupación, la- ¿cierto? ¿Cómo finalmente la evitarlo? ¿A quién Exacto. seguir? ¿A quién pertenecer? ¿Por quién tengo yo
yo que rendir mi vida. Ajá. Eso era importante. Yo creo que a lo mejor no estaba claro con respecto al infierno, la gente. Porque, claro, se hablaba del Seol, del Hades, pero no se hablaba. Él vino a poner claridad. ¿No? Ponerle claridad, exacto. O sea, Tanto poner en la el tema salvación en la mesa. como también en la Las muerte consecuencias eterna. de. Les estoy diciendo que esto tiene una consecuencia y yo vengo a solucionar. Y por ende también tengo que contar. Entonces, cuando uno habla de... Claro, porque sin infierno no habría seguramente fe, no habría. Sin separación de Dios no vendría Cristo. ¿A qué Exacto, vendría? ¿a qué vendría? Él vino a salvarnos ya que estábamos perdidos. Ujú. Entonces Él vino a salvar y no solo puso la salvación, también dijo, recuerden que vine por esto, no. Acuérdense, si mueren sin esto, que es gratis para ustedes, entonces obvio van para el mismo lado. Exacto. Les estoy poniendo una posibilidad, nada más. Ese es todo el cuento. Y para ti, Silvana, digamos, si tú tienes un amigo, una amiga, familiar, ¿qué tenemos que mencionarles a ellos? ¿Cómo los podemos preparar? Alguien que seguramente no quiere nada con Dios, ¿cómo le puedo dar a conocer las consecuencias de vivir sin Dios? Bueno, las consecuencias obviamente que lleva el estar sin Dios, que es el pecado, ¿cierto? Es poder darle a conocer el amor de Dios, la restauración, hablarle de que Dios puede, porque la mente en esos momentos no entiende la verdad, la mente está enceguecida. Entonces, cuando nosotros le tratamos de presentar a Cristo a las personas, primero tenemos que presentar a un Cristo de amor, porque Dios nos creó, nos ama por sobre todas las cosas. Entonces, cuando nosotros presentamos a un Jesús que puede transformar su vida, no con miedo, no con temor, ¿cierto? Sino que con esas cuerdas de amor que Él tiene para nosotros, yo creo que nosotros tenemos que comenzar de esa forma, a decirle al Señor, Dios puede transformar tu vida, Dios puede cambiar lo que estás viviendo, hay solución para esto. Y después, claro, obviamente también plantear la verdad de saber que Cristo viene por su iglesia y que si no hay arrepentimiento, estas son las consecuencias. Es lo mismo que conversábamos hace un rato. El niño, el papá puede indicarle, no camines por ahí porque te puedes caer. No, Dios está así con nosotros, es nuestro Padre, Él nos da esa paternidad que nosotros necesitamos. Yo creo que con amor primordial, porque Dios es amor, es predicar a Jesús para que ellos puedan entender que Dios puede transformar toda situación que pueden estar viviendo y no dejarse llevar por el pecado, porque entra la frustración, entra la rebeldía, entra la desobediencia y ahí nuestro espíritu, nuestra alma se ve confundida y si no tenemos el carácter para mantenernos centrados en Cristo, ¿Se le ha quitado validez al infierno, Cristian, en esta sociedad moderna que tenemos? Yo creo que sí, porque en el fondo vivimos en una sociedad muy hedonista que busca el placer ante cualquier cosa. Entonces, no hablemos de la problemática espiritual, vivamos, comamos y bebamos que mañana moriremos. O Claro. sea, hay algunas culturas que establecen que después de muerte no hay otra vida, así que démosle con todo, vivamos al máximo. Exacto. Entonces, más que quitarle potencia al tema del infierno, como que nos hemos olvidado que somos seres espirituales. Y a ese hecho es que no necesitamos ni a Dios ni le tememos al infierno. Ujú. Porque no somos conscientes. claro. Exacto. El trabajo de la iglesia es anunciar el evangelio de Cristo para hacer consciente a las personas. Eso es. Y el evangelio trae intrínseco la salvación, pero también las consecuencias de seguir viviendo como están viviendo. Ese es el problema. Claro, y la sociedad, y bueno, la música, el cine, todo habla de eso. De hecho, como que poniendo en, digamos, como un ejemplo a seguir. De hecho, hay canciones, cuando tú hablaste de eso, hay una canción en particular que dice, solo se vive una vez. Sí, pues, Entonces, vamos, porque vamos. Démosle nomás porque solo se vive una el vez. pensamiento gitano culturalmente establece eso, que solo se vive una vez. Entonces, vivamos como mejor creamos que sea Claro. posible. En Y- Apocalipsis 20:14 explica que el lago de fuego, aunque no es un lugar real, aunque no es terrenal, es un lugar que sí existe. Entonces, si nosotros no sabemos que no creemos que exista, ¿cierto? O que no sepamos dónde está, no significa que el infierno no exista. Así que ahí cuidado con esa información que las iglesias están entregando. Y por supuesto, nosotros vamos a tratar de poner de moda este tema y para que veamos también las consecuencias que hay de una vida sin Dios. O sea, ¿hay consecuencias? Sí, obviamente que sí. Y una de ellas precisamente es el infierno.
¿ya? Ahora usted es la persona que tiene que elegir. ¿Dónde voy? ¿Al descanso eterno del fuego o también al paraíso donde está Dios, ¿verdad? Con todos los beneficios que contrae, como lo grafica la palabra de Dios, mar de cristal, calles de oro, o sea, un lugar, digamos, para que usted viva sin necesidades, digamos, la que nosotros vivimos acá en la tierra. ¿Verdad? Porque finalmente eso es lo que nosotros buscamos, o sea, una eternidad cerca de Dios donde las necesidades no sean pan de cada día. Y para ello, Dios nos va a entregar todo eso, por eso está nuestra cercanía, nuestra búsqueda, nuestro cambio, nuestro encuentro con Dios tiene que ser real y de esa forma vamos a tener la oportunidad de vivir esa consecuencia al lado de Él con todos los beneficios. O si usted decide y dice, no, prefiero vivir a mi manera y ya sabe las consecuencias, el infierno eterno. Así que ha sido el tema de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Silvana, muchas gracias por acompañarnos. Cristian, a ti también. Y por supuesto a ustedes los dejamos invitados para otro encuentro más de Fuego Cruzado. Y ustedes denle a la campanita y coméntenos, que eso es muy importante también para nosotros. Así que nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao. Bendiciones.